Quiero invitarles que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, el capítulo 1, y vamos a leer hoy los versículos 40 al 45, es donde se encuentra el mensaje de hoy. Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Como ustedes ya saben, hemos empezado esta serie de mensajes en el Evangelio de Marcos. Y me siento bendecido de poder escudriñar esta maravillosa palabra que se trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar por las siguientes semanas mirando este Evangelio. Marcos capítulo 1 y los versículos 40 al 45. Y hoy vamos a estar leyendo diferentes pasajes bíblicos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1, 40 al 45. Yo le voy a leer en voz alta. Ustedes por favor síganme en sus Biblias. Un tiempo de oración y luego el mensaje de hoy. Marcos 1, 40 al 45. Y dice así la palabra de Dios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada a la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas las partes. Padre, gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros, Señor, de revelarte a través de tu palabra, Señor, y también a través de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos salvación, Señor, encontramos perdón, encontramos liberación de nuestros pecados, Señor, y sinceramente te encontramos a ti mismo. Bendice este tiempo, Señor. Está con las personas que están escuchando este mensaje, Señor, y te pido que lleves a cabo tu plan para sus vidas, Señor, y al mismo tiempo que oramos, Señor, por este tiempo, rogamos, Señor, misericordia, Señor, por las personas que están afectadas, Señor, por este virus, a las personas que han sufrido pérdida de familiares, Señor, seres queridos. Rogamos, Señor, que tú los consueles. Y te pedimos, Señor, que estés con los doctores, Señor, con los enfermeros, con las personas que se encargan de trabajar en ambulancias, Señor, y personal de emergencia, Padre. Rogamos por fortaleza por ellos. Y, Padre, un entendimiento para ellos de que tú estás en control, Señor. Padre, pero mi oración durante este tiempo ha sido de misericordia, Señor. Que tú nos enseñes, Padre, el camino que debemos de ir con una vacuna, Señor, con la mejor medicina para tratar a los enfermos, Señor. Y otra vez te digo también, Señor, que te glorifiques aún a través de este evento. Yo sé, Señor, que en el tiempo esto va a ser para tu gloria, Señor. Y qué bueno, Señor, porque tú la mereces toda. Pero, Padre, está con nosotros durante este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos estudiando que Jesús es el Señor, como la semana pasada. Amén. Estábamos como testimonio de ese hecho. Estudiamos la semana pasada como el Señor tenía y tiene poder sobre los demonios. Y es obvio, ¿verdad? Porque Él es el Señor, Él es Dios. Y continuamos con esta serie, ¿verdad? Con esta idea de que Jesucristo es Dios y Él es el Señor. Y que Él vino a este mundo
en una misión de rescate, para rescatar a las personas pecadoras, personas que no tenían esperanza de tener una relación con Dios. Y si ustedes se acuerdan, o hemos predicado ya en otras veces, que el Señor Jesús tuvo una relación bien conectada con Juan el Bautista, ¿verdad? La mamá de Juan el Bautista salió encinta, y luego a los 6 meses del embarazo de Elizabeth, María va a visitarla y ella también está encinta. Entonces vamos a estar mirando un poquito acerca de lo que dice Juan en este día, y luego vamos a ver lo que contiene en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, de Marcos 1. Pero la idea de hoy, hermanos, es que Jesús tiene el poder de sanidad. Amén. Jesús tiene el poder de sanidad. Él es Dios. Muchas personas mencionan de que Él es el mejor médico. Y la realidad del caso es que es verdad. ¿Por qué Jesucristo es el mejor médico? Porque Él es Dios. Amén. Él fue el que hizo estos cuerpos. Y Él es el que los sostiene. Él es el que sostiene no solamente estos cuerpos, sino también este universo, este mundo. Y yo sé que en este momento estamos atravesando una crisis de sanidad. Muchas personas están enfermas, muchas personas están sufriendo por los efectos de esta enfermedad, pero en medio de esto yo quiero decirle y aclararle de que Jesucristo tiene el poder de la sanidad. Él puede sanar las personas que Él quiera, ¿verdad? Y en realidad lo único que requiere es que Él quiera, ¿verdad? Pero ya en este tiempo me he dado cuenta de personas que han sido sanadas, y para decirle, la mayoría de las personas afectadas por este virus son sanadas, la mayoría. Muchas personas han muerto, más de 60,000, el último conteo en los Estados Unidos, y este es el país que más muerte ha habido. Pero aún en medio de eso quiero declararle que Jesucristo es el Señor y que Él tiene el poder de sanidad, y como ha sanado personas aún durante este tiempo, Él puede y tiene el poder de sanidad. Pero bueno, vamos a empezar mirando unos pasajes bíblicos que nos van a llevar hasta este pasaje de Marcos. Por ejemplo, Lucas 3:16, hablando acerca de Juan el Bautista, dice esto, Lucas 3:16: yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En este instante, Lucas está hablando acerca del ministerio de Juan. Y esto es lo que está diciendo Juan, que él fue llamado para preparar el camino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él le está diciendo que él bautizaba a las personas con agua. Dice, yo bautizo a las personas con agua, les respondió Juan a todo. Pero empieza Juan a anunciar la llegada del Señor Jesús. Y esto es lo que dice: pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. En ese versículo Juan demuestra su humildad, declarando de que él no es digno de desatarle las sandalias al Señor Jesús. Desatar las sandalias en el tiempo de Jesús y de Juan era una de las tareas más bajas para un esclavo. Y dice Juan que él no merecía desatarle la correa de la sandalia del Señor Jesús. Y mira lo que dice en Lucas 3:16 de nuevo: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan se está refiriendo al Señor Jesús. Juan bautizaba a la gente con el agua, un bautizo del arrepentimiento, pero él está diciendo que Jesucristo iba a venir y que iba a bautizar a las personas con el Espíritu Santo y con fuego. Lo que está diciendo cuando dice con fuego es que el Espíritu Santo iba a venir a limpiar el alma de las personas pecadoras. Y con este pasaje, con este anuncio que se ve aún en Lucas, Juan está anunciando la venida del Señor Jesús, del Mesías, del escogido de Dios, Juan continúa su misión,
y llega el momento de que Juan está preso, ¿verdad? Herodes mete a Juan a la cárcel porque Juan le está señalando un pecado a Herodes y por eso es metido en la cárcel. Al fin le cuesta la vida a Juan, le cortan la cabeza en la cárcel. Pero Juan llegó a hacer su misión, ¿verdad? Él cumplió su misión, que fue de preparar el camino del Señor, preparar el camino de Jesucristo Dios, ¿verdad? Y quería leer en Lucas 7, 11 al 22, para que podamos entender un poquito acerca de cómo, de qué se trata, de que Jesucristo tiene el poder de sanidad. Dice Lucas 7, 11 al 22. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Marcos 7, 12. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Me encanta siempre ver que el Señor se compadece de las personas. La compasión, hermano, es un sentir que te lleva a hacer una acción, que te lleva a aliviar, ¿verdad?, el dolor ajeno. Y en este caso, el Señor ve a esta viuda, su hijo muerto, y le dice: no llores. Versículo 14 de Lucas 7. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Entonces, el Señor Jesús es Dios sobre los demonios, ¿verdad? El Señor Jesús es Dios que levanta a los muertos. Vamos a predicar eso luego, pero esto es un anuncio, ¿verdad? Esto es un poquito de lo que viene, ¿verdad? Acuérdense, Juan está preso. Juan está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, continuando con el versículo 18. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y lo envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Entonces, Juan prepara el camino del Señor, ¿verdad? Juan bautiza al Señor, ¿verdad? Entonces, él hace su ministerio y cae preso. Entonces, sus discípulos de Juan le están diciendo lo que está sucediendo. Ahí está Jesús está sanando gente. Jesús acaba de levantar un muerto. Y se lo van y se lo dicen a Juan. Y Juan, entonces, quiere confirmar lo que está sucediendo. Quiere confirmar si es verdaderamente es el Mesías que ha llegado. Es Jesucristo Dios que ha llegado. Entonces él envía a sus discípulos con esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, el versículo 20 de Lucas 7 dice: ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Versículo 21. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, como discutimos la semana pasada, ¿verdad? Y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntale a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Entonces el Señor Jesús está diciendo: yo soy Juan, pues ten paz, yo soy el que Dios envió, yo soy Dios que está aquí. Me encanta que dice: los ciegos ven, abriéndole los ojos a los ciegos, los cojos andan. Está diciendo: los que tienen lepra son sanados. Básicamente está diciendo el poder del enemigo, el poder de la maldad
tiene un tiempo corto aquí. Ha llegado el reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios. Y es el mensaje que él le envía a Juan. Y le dice exactamente lo que Juan necesitaba oír. Su misión cumplida. Poco después lo matan a él. Pero él muere con la sabiduría de que él cumplió su misión y que Jesucristo estaba y había llegado para hacer su misión. Entonces, eso es como introducción, ¿verdad? Jesús tiene el poder de sanidad. Amén. Jesús tiene el poder de sanidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Él es Dios que vino encarnado, que vino en su misión de rescatar, como vimos en el versículo antes. Miren lo que dice aquí. Y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, de que Él vino a morir para pagar el precio de nuestros pecados, todas las personas que creen en Él, para que nosotros como pecadores podemos tener la esperanza de vida eterna, de perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y de reconciliación con Dios. Y eso es lo que está diciendo, aparte de la sanidad. Está hablando de que la misión principal de Él fue venir en una misión de rescate, en una misión de salvación. Y eso es lo que nos ofrece el Señor. Y por eso fue que Él vino. Claro, Él sanó. Claro, Él sirvió. En la Iglesia Bautista Transformación a nosotros nos encanta decir, el que no sirve, no sirve. Y el Señor nos lo mostró. Pero Él no vino a servir. Él sirvió mientras vino a salvar. Amén. La misión principal del Señor fue a salvar. Y en medio de su salvación, Él sanó y hizo todos esos milagros. Y hoy vamos a mirar un milagro que Él hizo, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene el poder de sanidad. ¿Y qué sucede en este pasaje que demuestra que Jesús tiene el poder de sanidad? Primero, un leproso le ruega que lo sane. Un leproso le ruega que lo sane. Vino a él un leproso, dice el versículo 40, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso era una víctima de las enfermedades de la piel que se veían y se identificaban en la Biblia durante el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muchas veces el leproso era removido de su familia y sociedad. Y era considerado ceremonialmente impuro. Ceremonialmente impuro. En este caso parece que era verdaderamente lepra. No era otra enfermedad que se añadían a esta enfermedad de la piel. Era verdaderamente lepra por la manera en que el hombre responde. Luego en este pasaje. El hombre no tenía duda. Noten que el hombre no tenía duda de que Jesús podía sanarlo. Porque él le dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces, él no tenía duda de que Jesús podía sanarlo. Solamente quería saber si Jesús quería sanarlo. Noten la fe. Él dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, él reconoce que Jesucristo puede limpiarlo. Claro, pero le pide que si quiere. Entonces, es posible que tú necesites pedirle a Jesús que te sane a ti de algo o algún familiar tuyo. Es posible que Él diga que sí, es posible que Él diga que no, porque eso está en la voluntad del Señor. Pero este hombre reconoce el poder de Jesús. Amén. Reconoce de que Jesús puede. Reconoce de que Jesús puede. Reconoce de que Jesús tiene el poder de sanidad, ¿verdad? El hombre no tenía duda de que Jesús podía sanarlo. Solamente quería saber si Jesús quería sanarlo. Por eso le pregunta a Jesús si Él quiere. Note que dice, puedes limpiar si quieres, ¿verdad? ¿Y qué sucede, verdad? El leproso coge un chance. Hay que saber que como estamos hoy aislados por este virus, estamos en nuestras casas, ¿verdad? Con nuestros familiares. Los leprosos de aquel tiempo no podían estar con sus familias. Estaban completamente aislados de la sociedad por su enfermedad. Y esa enfermedad era asociada
con el pecado. Entonces eso añadía aún más estigma a la enfermedad, porque la enfermedad era asociada con que esa persona pecó y no podían asociarse con la gente. De hecho, para un leproso acercarse a alguien tenía que anunciarse y decir leproso, leproso de lejos, gritándole a las personas para que supieran y alertar a las personas. Pero miren lo maravilloso que es el Señor. Segundo punto, Jesús toca al leproso. Jesús toca al leproso. En este momento nosotros tenemos que ponernos máscaras. En este momento nosotros tenemos que saludarnos de lejos, ¿verdad? Como los codos. Con los codos y no nos saludamos. A veces nos saludamos hasta con las piernas. El gobierno nos está diciendo que debemos estar 6 pies. En la iglesia aún empezamos a decir, Keila empezó a decir que de lejito nos vemos más bonitos, ¿verdad? Pero miren, en este caso de este leproso, Jesús lo toca. Jesús le pone la mano, hermano. Esto es lo que dice el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Miren lo que dice, teniendo misericordia de él. Jesús tuvo misericordia, hermanos. Jesús no tenía que sanarlo. Jesús no tenía que tocarlo. Pero Jesús demuestra compasión. Tomó acción para aliviar el dolor de este hombre. Eso me encanta a mí acerca de mi Dios. Que cuando leemos en los evangelios, no importa lo ocupado que esté el Señor, y estaba ocupado. Las personas vivían atrás de él para que lo sanara, porque estaban interesados en lo que él hacía, por curiosidad, ¿verdad? Y siempre estaba ocupado, pero cuando alguien le pedía algo, casi siempre, hermanos, él respondía con compasión. Y debe ser la marca de un cristiano, ¿verdad? De que si tú eres cristiano, debemos de ser como Cristo. Hay personas que dicen, yo no tengo problema con Cristo, es con los cristianos que tengo problema, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no actuamos como actúa nuestro Señor. Y compasión es algo que nosotros debemos de exhibir como cristianos. Aún en medio de esta crisis, hermanos, esta crisis es una gran oportunidad para la iglesia de mostrar de quién somos y quién es nuestro Dios y en quién tenemos nuestra confianza. Es una oportunidad buena de servir, de demostrar a las personas que no tienen esperanza, que nosotros tenemos una esperanza. Que nosotros servimos a un Dios compasivo, que nosotros servimos a un Dios que le duele el dolor de las personas. Y nosotros somos los pies y los brazos del Señor. Entonces el Señor tuvo compasión, demostró acción para aliviar el dolor de este hombre. Jesús lo tocó, le puso la mano. Los rabinos judíos, los maestros judíos, no tocaban a las personas infectadas por lepra, porque la consideraban impuras. Jesús quiso sanarlo y lo tocó. Jesús se hizo impuro para hacer este hombre puro. Y es exactamente de igual manera lo que hizo el Señor. Él se hizo impuro al bajar de su trono de gloria, a bajar a este mundo impuro para purificarnos a nosotros y ofrecernos vida eterna y perdón. Es exactamente lo que él hizo, ¿verdad? Y es exactamente lo que hizo con este hombre. Segunda de Corintios dice esto exactamente. Habla acerca de ese hecho exactamente. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, que Jesucristo, el que no cometió pecado, por salvarnos a nosotros, Dios lo trató como pecador. Lo trató como que él fuera impuro. ¿Para qué? Para que en Jesucristo recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, que para que nosotros nos viéramos justos, Dios mira a Jesucristo, ¿verdad? Y no ve el pecado nuestro, sino que mira la justicia de Jesucristo. Una vez que nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pero Jesucristo se hizo impuro
para hacernos nosotros puros, igual que hizo con este hombre. Él lo tocó para sanarlo. Y un rabino, o quizás hasta un cristiano, diría, pero yo no lo tocaría. Pero el Señor Jesús nos dio el ejemplo y Él lo tocó. Tercer punto, Jesús sana al leproso al instante. Jesús sana al leproso al instante, dice el versículo 42. Y así que hubo hablado el Señor, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Noten que el Señor Jesús no le pidió una ofrenda. No le pidió una ofrenda especial. Ni siquiera le dijo, vamos a ir al templo a tener un servicio especial, como hacen algunas personas que hacen su servicio de sanidad. Noten que él en un instante se sanó. Gloria a Dios. La sanación fue inmediata. La palabra de Jesús basta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Jesús basta. Él es Dios. Él es el mismo que dijo que se ponga el sol y el sol subió. Que se pongan las estrellas y las estrellas también se pusieron en su lugar. ¿Por qué? Porque Él les dio con su palabra basta. Y ese hombre fue sanado instantáneamente. Solamente Dios habla y las cosas pasan, hermanos. Amén. Solamente Dios habla y las cosas pasan. Y no es nuevo. Noten estos pasajes también. Noten estos pasajes. Por ejemplo, Lucas 17:14 dice, al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Estos son otros leprosos. El Señor le dice, vayan a presentarse. Cuando le dicen vayan y ellos obedecen, al instante son sanos. Mateo 8:13 también dice, luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. En esa misma hora. Marcos 5:29 también dice, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Juan 5:9 también dice, al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Al instante el Señor Jesús lo sanó, porque Él es Dios. Amén. Y Él puede sanar. Es posible que Él en este momento sane personas al instante. Hay que pedírselo, hermanos. Es posible que Él dure un tiempo para sanar a tu familiar. Es posible que no lo sane. Él sabe. Él es Dios. Pero nosotros podemos pedirle a Él porque Él es Dios. Y Él tiene el poder de sanidad. Cuarto, Jesús ordena al hombre sanado que obedezca la ley. Jesús ordena al hombre sanado que obedezca la ley. Dice el versículo 43 y 44. Entonces les encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús le dice al hombre, no digas nada, porque sabía que si se difundiera noticia de su sanación, muchas personas lo buscarían para que lo sanara también. Eso dificultaría el trabajo que Él vino a hacer, de venir y predicar y salvar, ¿verdad?, a las personas perdidas. Vemos lo mismo en otros pasajes. Por ejemplo, Marcos 3:12 dice, pero Él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era Él. Marcos 5:43 también dice, Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y le mandó que le dieran de comer a la niña. Jesús daba esta orden, le dio esta orden al hombre, pero vamos a ver que el hombre no le hizo caso, ¿verdad? Entonces Jesús envía al hombre al sacerdote. ¿Por qué? Porque la ley judía exigía que los sacerdotes verificaran la sanidad de las personas. Era como si los sacerdotes fueran los doctores que podían verificar, ¿verdad? Y también las personas cuando eran sanadas, para verificar, cuando iban donde los sacerdotes, tenían que traer un sacrificio también. Y esto se explica en Levítico 14, 4 al 7, por ejemplo. Mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo.
Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera del cedro, el paño escarlata y las ramas de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Esto es lo que se exigía para ser sano. 2 aves, traerla delante del sacerdote y que él verificara, ¿verdad? Dice el versículo 7 de Levítico 14 también. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección. Lo rociaban con la sangre y lo declarará puro. Se dejará libre a campo abierto el ave viva. Eso era lo que se hacía en el templo, ¿verdad? Para declarar a alguien puro de la lepra. Un poquito, ¿verdad? Interesante de que tenían que rociar con sangre, pero el sacerdote era que declarara a la persona pura. Y eso era por la ley. Y noten que Jesucristo no viola la ley, sino que envía al hombre a cumplir la ley, a hacer su sacrificio y a presentarse delante del sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesucristo Dios no vino a romper la ley, sino que vino a cumplirla, dice la palabra. Pero ese es otro sermón. Quinto, la fama de Jesús se extendió por toda la región. La fama de Jesús se extendió por toda aquella región. El versículo 45 dice, pero ido él, esto está hablando del leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y aún venían a él de todas partes personas. El hombre ya sano no siguió lo que le pidió el Señor Jesús. Yo creo que el hombre estaba tan emocionado de que lo habían sanado de su lepra, que él no pudo contenerse y no siguió lo que le pidió el Señor. Comenzó a decirle todo lo que Jesús hizo por él. Esto causó que Jesús ya no podía ir a las ciudades abiertamente porque habían demasiadas personas. Entonces el Señor decidió quedarse fuera de las ciudades, pero aún la gente lo seguía viniendo a él a verlo, a donde él se quedaba en los lugares solitarios. Venían a él de todas partes, dice el versículo. Y entonces cuando Jesús estaba solo, aprovechaba este tiempo para orar. Y esto es exactamente lo que dice Lucas 15:16. Dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Y el versículo 16 de Lucas 5 dice, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar, para conectarse con su Padre. Jesús tiene el poder de sanidad. ¿Le has pedido que te sane hoy? Es posible que tú tengas alguna enfermedad. ¿Le has pedido que te sane hoy? ¿Le has pedido que sane a un familiar tuyo? Le puedes pedir. Él es Dios. Él tiene el poder. Él hizo esto que le pasó al leproso, fue un milagro de él. Y él todavía hace milagros, hermanos. Le has pedido. Es mi deseo de que tú puedas creer y confiar en el Señor. Y confiar de que tú le puedes pedir, aún por tus familiares que están afectados por este virus. El Señor ya ha sanado personas afectadas por este virus. El Señor va a continuar su ministerio de sanidad, pero Él quiere que tú le pidas. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Tienes la fe suficiente para hacerlo? No necesitas una ofrenda, como dicen algunas personas. No necesitas ni siquiera ir a la iglesia. Ahí donde tú estás, tú puedes pedir a Dios. Le puedes pedir a Jesús que te sane a ti, que sane a tu hijo, que sane a tu hija. Amén. Y tú sabes que el Señor, ¿qué puedes perder? Lo peor que puede decir el Señor es no. Pero hermano, Él puede decir que sí también. Esa es tu oportunidad. Y yo espero en Dios que tú puedas tener suficiente fe para confiar en Él. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo que tú nos has concedido, Señor, esta mañana de poder estar juntos, Señor, aunque
aunque el templo, Señor, aunque la iglesia no está llena de personas, Señor, pero estamos juntos, Señor, en espíritu a través de estos medios electrónicos, Señor. Gracias por cada una de las personas que puede escuchar este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, Señor Jesús. Tú eres el Dios de la creación. Tú eres el Dios, Señor, que no solamente creaste, sino que sostienes. Tú eres el Dios que sostiene nuestros corazones latiendo, Señor. Tú eres el Dios que nos da espíritu y nos da aliento de vida, Señor, para que nosotros podamos seguir en vida, Señor. Padre, te pido que tú te le reveles a las personas, Señor. Quizás alguna persona que está afectada, Señor, negativamente con su salud, quizás ellas, o Señor, o un familiar o alguien, Señor. Padre, revélate de una manera que ellos puedan entender que tú eres Dios, Señor, y que tú tienes el poder de sanidad, Señor. Te pido aún en este momento que sanes, Señor, las personas impactadas por este virus, Señor, que tú sanes los corazones de las personas que sufren de ansiedad, de temor en este momento, Señor. Que tú te le reveles, Señor, a las personas de una manera especial, aún a través de este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y tú viniste, Señor, en una misión de rescate, Señor, para salvar pecadores, Señor. Tú buscas personas que se arrepientan y que pidan perdón por sus pecados, Señor. Y tu palabra dice que tú no rechazas a nadie que venga a ti, Señor. Te pido aún en este momento que las personas que necesitan arrepentirse, Señor, que vengan a ti en este momento, Señor. La palabra del Señor dice que el día de salvación es hoy, Señor. Mañana no está prometido, Señor. Mañana no está prometido, Señor, como hemos visto durante este tiempo de esta pandemia. Padre, revélate a las personas. Gracias, Señor, por tu amor. Y ahora que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y todo el mundo dice conmigo, amén, amén. Y amén.